¿Sabes lo que es el individualismo falso y el individualismo verdadero? Son unas ideas de un librito de Friedrich Hayek. Hoy vamos a hablarlo con Xavier Sánchez. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estoy con Xavier Sánchez. Xavier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, Gustavo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de un librito pequeño de Friedrich Hayek, que es uno de los pensadores más importantes del siglo XX y del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, muy conocido por Camino de Servidumbre o La Fatal Arrogancia, que era un filósofo, economista y un gran defensor de la libertad individual, ¿no? Entonces, ¿qué cosa querrías destacar tú de Hayek? Comentar que fue efectivamente Premio Nobel de Economía en 1974. Yo creo que es un tema importante porque muchas veces no está en el listado de los economistas que han recibido el Nobel más famosos o más mencionados, ¿de acuerdo? Y una idea que me parece muy interesante de Hayek y que es central dentro de todo digamos, de el conocimiento que divulgó, pues que es precisamente ese conocimiento está disperso en la sociedad, ¿no? Y de que ese conocimiento los mercados lo pueden aprovechar mejor que cualquier planificador central. Eso es, y el ensayo que vamos a analizar hoy, que se llama Individualismo, falso y verdadero, proviene de una conferencia que dio Hayek el 17 de diciembre de 1945. Era una forma de aclarar un concepto que entendía que se estaba malinterpretando mucho, que es el individualismo. Sí, efectivamente, yo creo eso no ha cambiado, a pesar de que el libro ya tiene mucho recorrido. eh, pero efectivamente, cuando hablamos de individualismo, el individualismo como concepto en nuestra sociedad, en los medios, en muchos entornos está criminalizado, ¿no? Se interpreta como un ejercicio de egoísmo, un ejercicio de búsqueda del provecho propio, en contraposición a lo que es el provecho social, ¿no? O digamos el beneficio social. Y yo creo que Hayek lo describe muy bien y describe cómo esto es un error, ¿no? Él dice que el individualismo verdadero es aquel que proviene de unos pensadores ingleses como Adam Smith, John Locke y David Hume, y lo contrapone al individualismo falso, que hablaremos más adelante, que es un individualismo racionalista que proviene de un poco del pensamiento de Descartes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece que Hayek vuelva a estos clásicos, Xavier? Yo creo que ahí la concepción de que el individualismo digamos, no es un ejercicio de egoísmo, ¿de acuerdo? Que es lo que interpretamos muchas veces o lo que se interpreta muchas veces, sino que al contrario, el hecho de que alguien pueda ejercer individualmente su plan o pueda ejecutar autónomamente las acciones que determine para buscar su propio provecho, no se puede hacer de forma aislada. Es decir, es un absurdo, es decir, es falso que, digamos, que tú puedas progresar sin que ese progreso no sea cooperando con otras personas. Yo creo que esa es la idea fundamental, ¿no? Y que Hayek recoge digamos, de los pensadores este, ingleses y escoceses, ¿verdad? Sí, es que de alguna manera lo que decía Adam Smith, que ha quedado como muy icónico, ¿no? De la mano invisible del mercado, Mm. que venía a decir que no es por la generosidad del carnicero o del cervecero que tenemos la carne y la cerveza, sino por su ánimo de buscar su propio beneficio, pues aunque él no lo sabía y no usaba esa palabra, pero de lo que estaba hablando de alguna manera era del individualismo verdadero, según las palabras de Hayek, ¿no? Es decir, que cuando uno busca alcanzar su mejor situación, cooperando con los demás, pues es de la manera en la que se consigue que se produzca la magia del mercado, se produce el ajuste de los precios y se produce al final ese intercambio que acaba siendo mejor para todos, ¿no? Es decir, que al final el carnicero intenta ofertar la carne mejor, al precio mejor, y eso acaba beneficiando al consumidor, pero no lo hace pensando en el consumidor, lo hace pensando en uno mismo, ¿no? Y lo curioso es que todo esto se produce sin una planificación central y de una manera totalmente espontánea, ¿no? No sé, Xavier, si te ocurre algún ejemplo de un caso, digamos, típicamente de organización espontánea, donde la gente sabemos que se haya organizado alguna vez. Sí, si me permites, antes, a Gustavo, te quería hacer una mención al tema de la mano invisible. El concepto de la mano invisible, que yo creo que es atractivo para explicar lo que a lo que te acabas de referir, creo que es muy interesante, pero al mismo tiempo
tiene una cosa ciertamente negativa que en alguna vez leí o escuché, ¿no? Y que el tema de la mano invisible eh, determina que hay una mano. Y esa mano se puede interpretar como si alguien estuviera detrás. Y eso es totalmente incorrecto, es decir, pero a veces se ha manipulado un poco esa idea de Adam Smith, se ha tergiversado ese concepto para indicar que que el mercado no actúa de forma espontánea, que las personas no actúan de forma espontánea, sino que hay realmente una mano que es de alguien, que pertenece a alguien, que tiene una voluntad propia y que actúa de forma planificada y perniciosa, ¿no? Eso solamente respecto a lo que es el tema de la mano invisible, ¿no? Como concepto. Entonces, el ejemplo que me pedías, yo creo que podemos, hay un ejemplo que me parece muy sencillito y que es válido, que es, por ejemplo, un sendero que se forma entre dos pueblos, ¿no? Cuando no hay nada, hay un bosque, hay una selva, lo que sea, y no existe una conexión, no existe una ruta predeterminada por nadie. Seguramente las primeras personas que van entre un pueblo y otro, porque tienen una novia, porque están comerciando con algo entre los dos pueblos, pues tienen que buscar la mejor ruta. Y esa mejor ruta puede ser pues que sea correcta o que no sea tan correcta. Cuando van haciendo pruebas, ensayo de error, puede ser que encuentren una mejor ruta. Cuando hay un compañero que también se va a desplazar a otro pueblo, puede que encuentre una ruta mejor, alternativa. Y poco a poco, en todo ese conjunto de personas que recurren a los dos pueblos, pueden que encuentren la mejor, la más óptima, sin que nadie lo haya determinado específicamente, sin que haya venido un planificador y haya dicho, no, no, la ruta correcta es esta, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo, no sé si te parece válido o no, pero me parece un ejemplo así. Sí, me parece un ejemplo muy bueno, Xavier, porque de verdad que no tenemos que pensar que los caminos se planificaron siempre con una escuadra y un cartabón sobre un plano, ¿no? Sino que muchas veces los caminos existían y luego se pintaron el plano cuando ya existían muchos de ellos, ¿no? Al menos. Entonces, el hecho de que eso se ha hecho de una forma individual, de manera espontánea, es muy relevante y creo que es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos muchas veces a cuestiones del mercado en el cual mucha gente acaba diciendo que entonces el ayuntamiento debería regular esto o el Estado debería regular esto, ¿no? Como si, digamos, como acudiendo a una planificación central que lo sabe todo y que todo lo puede resolver, ¿no? Cuando en realidad sabemos que muchas de las cosas que funcionan y que han funcionado bien se debe no a que alguien lo ha decidido centralizadamente, sino por todo lo contrario, ¿no? Por la Correcto. interacción espontánea de la gente. Sí, sí, es un aprendizaje difuso que se reparte entre todos los actores de forma libre e individual, ¿no? Y esa inteligencia colectiva, pues no está controlada por nadie, ni hay un plan inicial, ni ha venido a nadie a sentarse, que es el gran legislador, planificador, gobernante, como se le quiera llamar, que ha sido el que ha determinado eso. Es decir, hay una especie de inteligencia colectiva que actúa de forma espontánea en base a ensayo-error. Y esa inteligencia colectiva se ha demostrado, se demuestra que es lo que llamamos muchas veces el mercado, pues que actúa de forma mucho más inteligente en el largo recorrido que no cuando alguien toma una decisión por los demás, ¿no? Y si quieres, ahora saltaríamos a lo que es el individualismo falso, ¿verdad? Sí, efectivamente, el individualismo falso, Hayek lo asocia con el racionalismo de filósofos como Descartes. Sí, sí, esto, ahí está un poco la concepción de que existe unos individuos que tienen una capacidad superior, ¿no? Y que de forma racional pueden tomar decisiones de forma superior. Yo creo que esa es la idea fundamental, es decir, que el racionalismo, que el gobierno bueno o que el gobernante superior puede tomar esa decisión de una forma más mejor que no, digamos, de una forma espontánea por parte de los individuos ejerciendo su propia libertad, ¿verdad? En todo momento que alguien te diga que hay un comité de expertos, hay que desconfiar, ¿no? Porque el comité de expertos nunca va a poder tener toda la información, ¿no? Ni para confinarnos en casa, ni para recomendarle a Yolanda Díaz que tiene que subir el salario mínimo interprofesional, ¿no? Es decir, todo eso es al final un pensamiento que se arraiga en lo que decía Hayek también, que es la fatal arrogancia, ¿no? La idea de que hay unas personas que van a ser capaces, acudiendo a una serie de medios, van a ser capaces de tomar unas decisiones que van a mejorar la situación del mercado, que van a resolver los supuestos fallos del mercado, que van a atajar unos problemas que se han detectado, pues es nada más y nada menos que el camino de servidumbre que nos lleva al colectivismo, ¿no? En el momento en el que estemos convencidos
de que el gobierno sabe mejor que las personas lo que tienen que hacer, cómo se tienen que coordinar, cómo se tienen que desarrollar. Ese es un camino que es un camino que no lleva a ningún sitio bueno, ¿no? Porque es el camino eventualmente del colectivismo y digamos, del Estado autoritario que no deja libertad de decidir a la gente, ¿no? Como si el Estado hubiera sido capaz de, sobre un plano, sin ir al terreno, decir por dónde tiene que pasar ese sendero, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a ver, ¿no? Dónde está el terreno más firme, dónde hay una zona que tiende a inundarse cuando hay mucha lluvia, dónde es esa zona del arroyo donde justo se ha caído un árbol y eso te permite cruzar con seguridad. Eso no está en el mapa, ¿no? Eso solo lo sabes cuando estás allí, cuando vas allí, y ¿quién lo sabe? La sabe la gente que ha ido allí, ¿no? Entonces alguien pasa por allí y se da cuenta de que se ha caído un tronco que facilita el cruce del arroyo, y entonces cuando vuelve al pueblo lo dice, chicos, hay que ir a la zona de tal porque ahí se puede cruzar ahora más fácil, ¿no? Y eso solo lo sabe la gente que está en el terreno y que se coordina hablando entre ellos para ver cuál es la mejor solución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, has hecho una mención muy interesante a Fatal Arrogancia. Yo creo que los dos libros están un poco engarzados, ¿verdad? Es decir, se podrían leer los dos libros como una continuidad del pensamiento de Hayek y el pensamiento que yo creo que, no sé si llamarnos liberales o no, pero efectivamente yo creo que están muy relacionados, ¿no? Es decir, este racionalismo, este pensar que hay alguien que es capaz, por sus cualidades, y sin poner en duda esas cualidades, de que es capaz de tomar unas decisiones que sean mejores, ¿no? Más positivas para la sociedad o para el conjunto de individuos de un país, de un estado, de lo que sea, en contraposición a lo que es el conjunto de individuos que toman decisiones individuales y que se alimentan entre ellas, ¿de acuerdo? Esa inteligencia colectiva que antes me he referido, que no sé si es un concepto que está reflejado en alguno de los libros que estamos leyendo o no, pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y esa fatal arrogancia, el libro de la fatal arrogancia precisamente hace referencia a eso, ¿eh? A cómo esa concepción del racionalismo llega a que individuos piensen que tienen esa capacidad y esa superioridad moral para tomar decisiones por los demás, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso. Para concluir, solo decir que, según Hayek, el liberalismo clásico de lo que hablaba era de un individualismo verdadero, en el cual se reconoce que el ser humano es limitado, es falible, pero que gracias a que se coordina con los demás y que coopera con los demás, puede prevenirse de esos fallos y puede corregir esos fallos, ¿no? Que cuando alguien recorre el camino entre dos pueblos y coge el camino malo y cuando llega a otro pueblo pues está embarrado, alguien le dirá, no, pero ¿no viste no sabes que hay que ir por tal sitio? Entonces, esa es la manera de corregir los errores, ¿no? Con la información que tú no tienes, pero que alguien con el que hablas sí la tiene, ¿no? Y que muy difícilmente puede tener una persona que está en un despacho trazando planos, trazando los senderos sobre un plano cartográfico sin pisar nunca el terreno y sin entender los problemas locales que se dan, ¿no? Y ese desconocimiento digamos, de los problemas locales, pues bueno, ya no quiero tampoco sacar el vídeo del objetivo que tiene, pero es, a mi modo de ver, uno de los grandes problemas de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que todo lo que se pretenda decidir por unos órganos supranacionales que están muy distantes de donde vive la gente y muy distantes de los mercados, pues está destinado a tomar decisiones que son subóptimas por decir una palabra, digamos, positiva, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que a veces las palabras nos llevan a engaño, ¿de acuerdo? Y cuando tú coges la palabra, examinas la palabra mercado o mercados, la gente, la interpretación que lleva esa palabra muchas veces está asociada no solamente a cosas negativas, sino a una especie de entes abstractos que toman decisiones fuera de lo que son los individuos. Y no hay nada más incorrecto que eso. Es decir, el mercado somos nosotros. Entonces, el mercado lo formamos el conjunto de personas y entidades que forman parte de nuestra sociedad, léase España, Portugal, la Unión Europea o incluso el mundo. Los mercados los conforman personas, al final, individuos. Entonces, siempre existe esa mala interpretación, esa tergiversación de lo que es la palabra. Y yo creo que dotando a esa palabra de lo que es su contenido real, la gente se vería a menos engaño, ¿no? Estaría menos dispuesta a aceptar según qué explicaciones sobre las cosas suceden, ¿no? En el sentido de, no, es que los mercados han actuado así o los mercados han actuado así, ¿no? Y al final lo que resulta es que los mercados somos
un montón de individuos, con miles, millones de individuos que están tomando decisiones continuamente, ¿no? Individuos y entidades que al final están conformadas por individuos. Efectivamente. Entonces, bueno, a través del mercado y las acciones individuales de las personas es lo que se termina generando un orden espontáneo, no planificado, que permite alcanzar fines que ni siquiera la gente tenía previstos inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con eso hay que quedarse. No sé, Xavier, si tienes alguna cosita más en cartera para cerrar el vídeo. No, me parece muy correcto lo que has mencionado. Creo que el sistema es espontáneo, no planificado. Creo que una de las ideas fundamentales del libro. Creo que es una idea que es fundamental en Hayek y con la cual no puedo más que coincidir. Muy bien, pues nada, te agradezco, Xavier, que nos hayas acompañado hoy y nada, pues estamos en contacto para ver de qué otra cosa hablamos en el futuro, ¿vale? Estaré encantado, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo, Xavier, que vaya Un bien. saludo. Hasta luego.